recordar ciertas cosas importantes que hemos visto de magnetismo, manera de integrar los conceptos y hacer algunos problemas relacionados con la última ley, que es la ley de Biot-Savart. Obviamente voy a regresar a cosas que hemos dado antes, porque ya con este conocimiento de esta ley puedo volver con más facilidad y explicar ciertas cosas. Fíjense, nosotros estamos desde hace ya 2 semanas hablando sobre magnetismo. En el magnetismo, primero consideramos, y es importante, poder determinar la fuerza total sobre una carga eléctrica. Esa fuerza nosotros dijimos que tiene una expresión igual a la fuerza eléctrica más la fuerza magnética sobre esa carga, y eso va a ser igual al producto de la carga por el campo eléctrico más la carga por el producto vectorial de la velocidad cruz el campo magnético. Esta es la fuerza que actúa sobre una carga eléctrica Q, o sobre una partícula que tiene una carga eléctrica Q. Esa partícula tiene una velocidad v, y esa partícula está en una región del espacio, en un punto del espacio, donde existe tanto un campo eléctrico como un campo magnético. En muchos problemas tendrán solamente un campo eléctrico, como es lo que vimos en la primera mitad de este curso, y en otros problemas tendrán solamente un campo magnético. En algunos otros tendrán tanto campo eléctrico como campo magnético. Entonces, esa es una de las cosas que hay que estar pendiente. Esto entonces es la fuerza total sobre una carga eléctrica, que también se denomina la fuerza de Lorentz. En este capítulo también hemos visto la fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Esa fuerza magnética puede calcularse como la integral a lo largo de un conductor que lleva una corriente eléctrica I. ¿De qué cosa? De la corriente que va por el conductor multiplicada por dl cruz B. Para este caso, nosotros imaginamos que tenemos un conductor con una corriente. El conductor está metido en una región del espacio donde hay campo magnético. Vamos a simbolizar ese campo magnético por X, o sea, líneas que entran al pizarrón. Si nosotros seleccionamos convenientemente sobre ese conductor lo que hemos denominado un diferencial de longitud, que no es más que un vector la magnitud es un diferencial, un diferencial pues de longitud, y su dirección está dada por la dirección de la corriente, que la dirección de la corriente está determinada por el sentido en el que se mueven las cargas positivas. Si nosotros podemos dibujar acá el dl y el campo magnético hacia adentro, entonces podemos
en base a este producto vectorial, decidir cuál es la fuerza que actúa sobre esta pequeña sección diferencial del conductor, y al realizar esta integral sobre todo el conductor, entonces estamos encontrando la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que lleva una corriente I. Eso es otra de las cosas que nosotros hemos visto. También vimos el concepto de torque de una espira de corriente I en un B uniforme. Eso lo vimos también. Una espira de corriente nosotros la imaginamos al comienzo como rectangular, puede ser cuadrada, puede ser circular, es una espira plana. Quiere decir que la espira encierra una fracción de un plano, pero que en realidad puede tener cualquier forma. Y entonces puede ser realmente algo que tenga cualquier forma, pero que esa forma encierre una fracción de un plano. Esa fracción de ese plano, esto, tiene un área, hay un vector área que es perpendicular a la superficie de ese plano encerrado por la espira. Si la espira lleva una corriente en este sentido, el movimiento de los dedos de la mano derecha, si lo coloco en la dirección de la corriente, el pulgar me va a indicar la dirección del vector área. Y yo sé que existe una magnitud que es propiedad de esta espira de corriente I, que es el momento dipolar magnético de la espira, que es el producto de la corriente que lleva la espira, cualquier forma que tenga la espira, multiplicada por el área encerrada por esa espira. Ese momento dipolar magnético, que es una propiedad de la espira, cuando yo hago el producto vectorial con el campo magnético, existe un campo magnético en esta región del espacio, eso representa el torque que actúa sobre la espira. Nosotros ya vimos qué pasa con ese torque hace que la espira rote, y de hecho la espira lo que va a tender es a rotar alrededor de lo que yo denominé una posición de equilibrio, que es una posición donde la energía potencial del sistema es mínima. Nosotros hablamos también de energía potencial de este sistema, que es menos mu por el producto escalar de B. Y vimos que la energía potencial era mínima, fíjense que esto tiene un signo menos, cuando mu es paralelo a B. Entonces lo que va a pasar es que una espira de corriente, cuyo mu va así, y si el campo, digamos que va en esta dirección, el mu lo que va a tender es a oscilar alrededor de la dirección de B. Entonces, en este sentido es que uno dice que el mu se va a alinear con la dirección del campo. Es en este sentido en el que estamos hablando. Si, aunque no lo dije explícitamente, cuando B no es uniforme, entonces sobre la espira
se tiene que la fuerza va a ser distinta de cero. Acá, en el caso en que B era uniforme, nosotros demostramos que la fuerza sobre la espira, la fuerza total sobre la espira es cero y por lo tanto el movimiento del centro de masa de esa espira se lleva a velocidad constante. Por lo tanto, si yo coloco la espira en una región del espacio, y la coloco en reposo, va a permanecer en reposo el centro de masa, sin embargo, por efecto de este torque, va a oscilar. Ahora, cuando esa espira no se coloca, se coloca en un B que no es uniforme, entonces va a existir sobre ella una fuerza total distinta de cero y obviamente también va a haber un torque en general. Esto, aunque yo no lo mencioné así, sí lo demostré con el ejemplo en el que tenemos un imán de barra, un imán permanente de barra, al cual se acerca una espira de corriente. Imaginamos nosotros que la espira estaba acá y la corriente va en este sentido, o sea que en el elemento superior de la espira la corriente iba saliendo y en el elemento inferior de la espira la corriente iba entrando. Esto lo que va haciendo es así. Entonces, dibujamos algunas líneas de campo, específicamente las líneas de campo del imán que pasaban por estos elementos, el superior y el inferior, por ejemplo esta línea, por ejemplo esta línea también, aquí también habría otra línea. Entonces vimos que esto es B, la dirección de B del imán en este punto, la dirección de B del imán en este punto. Para yo saber la fuerza que actúa sobre el elemento superior de esta espira, yo necesito irme a esta expresión, que es la expresión de fuerza magnética sobre una corriente eléctrica. Esta espira es una corriente eléctrica y entonces para el elemento superior tengo que hacer este producto vectorial para ver cómo es la fuerza que actúa sobre ese elemento superior. En ese elemento superior la corriente va en este sentido, o sea, ese es DL, DL va en ese sentido y DL cruz B entonces iría, si DL va así y B va así, el producto vectorial de DL con B iría así. Y ese producto vectorial multiplicado por la I me daría la fuerza que actúa sobre este elemento de la espira. O sea que sería un DF acá. De la misma forma, sobre este elemento, haciendo lo mismo con el DL cruz B, el DL iría hacia adentro y el B iría hacia allá, DL cruz B daría así. Y es obvio que estas dos fuerzas, si son iguales en magnitud, porque aquí hay la misma corriente y porque digamos que estos puntos tuviesen el mismo campo magnético, estas DF serían iguales y entonces si son iguales, entonces las componentes verticales se anulan y las horizontales se suman y entonces el resultado neto, esto va a pasar para cualquier par de puntos sobre la espira. Yo tengo estos dos puntos, pero si ahora me muevo a lo largo de la espira con distintos puntos, va a pasar la misma situación. Entonces todas las fuerzas van a dar una resultante hacia la izquierda, esta va a ser una fuerza de tipo atractiva. Entonces, esto es lo que digo, hay una fuerza distinta de cero cuando el campo magnético no es uniforme. Este es un campo magnético que no es uniforme. Un campo magnético uniforme es aquel donde tengo las líneas del campo son paralelas y la densidad de líneas en cualquier punto del espacio es la misma. En este caso no. En este caso, aquí las líneas están más unidas
y acá están más separadas. Mientras están más unidas, más densas, el campo va a ser más intenso, mientras están más separadas, el campo va a ser menos intenso y por lo tanto el campo que produce un imán permanente es un campo que cae en esta categoría de no ser uniforme. Cuando el campo no es uniforme, entonces yo espero que las corrientes o las espiras de corriente, además de sentir torque, también puedan sentir fuerza. Acuérdense, yo lo que estoy diciendo es que en estas últimas clases yo voy a terminar con la ley de Biot-Savart y hacer algunos problemas, pero también voy a retomar algunas cosas que me parecen adecuadas porque en este momento se pueden explicar mejor. Una de las cosas que yo quería mencionar hoy, antes de entrar a seguir resolviendo el problema de Biot-Savart que planteé en la clase pasada, es ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué un imán permanente atrae, digamos, a un clavo originalmente no magnetizado? Esta pregunta nosotros la hicimos al comienzo del tema de magnetismo. Es decir, cuando yo acerco a un imán de este tipo, un clavo, yo observo que el clavo es atraído. Entonces, aún sin el clavo ser una corriente, como una espira, aún sin el clavo ser un imán permanente. Entonces, ¿por qué ocurre este tipo de cosas? Fíjense, vamos a dibujar el imán, norte y sur, unas líneas del campo de ese imán, y aquí vamos a colocar al clavo, y aquí está la... Ajá. En el clavo yo voy a tener dipolos magnéticos. Esto es un dipolo magnético. Dipolos magnéticos creados son elementos microscópicos que se deben en parte al el movimiento de ciertos electrones de los átomos que constituyen el clavo. Entonces, imagínense como que ese clavo tiene esos dipolos magnéticos, pero digamos que antes de ser sometido este clavo al campo magnético del imán, esos dipolos magnéticos están orientados al azar. Entonces no hay ningún efecto de tipo magnético sobre el clavo. El clavo alrededor de él, por ejemplo, no produce ningún campo magnético. Él no puede ser considerado un imán, por ejemplo. Pero una vez que el clavo se coloca en una región del espacio donde existe un campo magnético, en particular el campo magnético de este imán, los dipolos magnéticos que existen en él van a tender a orientarse a lo largo del campo magnético externo. ¿Qué es tender a orientarse? Bueno, ellos van a tender la punta de los momentos magnéticos dipolares de todos esos dipolos magnéticos chiquitos que hay en el clavo. Esas puntas van a tender a oscilar alrededor de la dirección del campo magnético del imán. Entonces ahora ya esos dipolos
no van a estar orientados al azar, sino que van a estar orientados de tal forma que sus momentos dipolares magnéticos van a estar preferentemente orientados a lo largo del campo magnético. Cuando ellos se orientan más o menos alrededor del campo magnético, entonces se puede hablar de que macroscópicamente el clavo va a tener un momento dipolar magnético que va a resultar de la suma de todos los momentos dipolares magnéticos de todos los dipolitos que hay dentro del clavo. Antes no existía nada porque estaban al azar, pero ahora están más o menos orientados en una dirección preferencial, entonces ahora sí se va a poder decir que el clavo tiene un momento dipolar magnético. Ahora, ese momento dipolar magnético, por todo lo que he dicho, el del clavo, va a estar orientado en esta dirección, preferentemente. Vamos a decir mu del clavo, preferentemente. Y si este sistema, llamado clavo, tiene un momento dipolar magnético y un momento dipolar magnético va en esta dirección del pulgar y el cierre de la mano me va a implicar una corriente, es como que si este clavo fuese una espira de corriente. Y una espira de corriente con un momento dipolar magnético en esta dirección, fíjense, va así, ¿sí? Este es el momento dipolar magnético. Y la corriente de la espira que representaría a este clavo iría en este sentido. Y una corriente de espira en este sentido es como la corriente esta que iba así. ¿Y qué pasaba con esta espira? Era atraída. Entonces, así como esta espira que tiene una corriente que va en este sentido y por lo tanto un mu que va en este sentido, así cuando el clavo tiene un mu en este sentido, yo lo puedo imaginar como una corriente, como una espira de corriente que va en este sentido, y entonces esa espira de corriente tendería a ser atraída y el clavo tiende a ser atraído. Si ustedes ponen, en vez del polo norte, acá invierten esto, va a pasar lo mismo, pero eso yo se los voy a dejar a ustedes porque yo sé que después que salgan de la clase van a estar muy emocionados en hacerlo. ¿Hay alguna pregunta sobre cualquier cosa que esté escrita en el pizarrón? Ok, vamos. Ok, todo esto tiene que ver con cómo se comporta una carga en movimiento o una corriente cuando esa carga o esa corriente están inmersas en un campo magnético. ¿Cómo reaccionan? La reacción en términos de fuerza, la reacción en términos de torque, la reacción en términos de energía potencial, la reacción en términos de si es atractiva o es repulsiva. ¿Cómo reacciona una carga en movimiento cuando está en un campo magnético? ¿Cómo reacciona una corriente en movimiento? La corriente siempre está en movimiento, una corriente cuando está en un campo magnético. Lo que nosotros estamos viendo en este último capítulo es que tanto cargas en movimiento como corrientes, ellas a su vez producen campos magnéticos. Entonces lo que estamos tratando de resolver, o lo que yo estoy tratando de explicar en este último capítulo, es cómo calcular los campos magnéticos o el campo magnético que produce una carga eléctrica en movimiento y el campo magnético que produce una determinada configuración de corriente. Entonces, en la clase pasada yo di dos expresiones para ello.
Primero, si yo tengo una carga Q que se mueve con una velocidad v, en un punto del espacio definido por un vector posición r, va a existir en este punto un campo magnético producido por el movimiento de esta carga, que va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi q, producto vectorial de la velocidad, vector unitario entre r cuadrado, donde el r vector unitario va a ser este vector posición dividido entre la magnitud de ese vector posición. Nosotros, en relación a esta fórmula, vimos que, digamos, al lado derecho de la línea de movimiento de esta carga, el campo magnético va hacia adentro, del lado izquierdo va hacia afuera, y eso lo determinamos a partir del producto vectorial de la velocidad con este vector unitario. Este vector unitario es uno que va en la misma dirección que R, pero como su nombre lo indica, tiene una magnitud igual a 1. Entonces es claro que en este punto el producto vectorial de V con R va hacia adentro, y de hecho para cualquier punto a la izquierda de la línea de movimiento de la carga, el campo va hacia adentro. Si yo hago lo mismo para puntos a la izquierda de esta línea, entonces van a ser líneas de campo hacia fuera. Si ustedes ven la carga desde acá, entonces verían la línea de movimiento de la carga sería así, y en ese caso, entonces el campo magnético en este punto iría así, por ejemplo, en este punto iría así, 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 y al unir todos esos campos magnéticos me dan, pero es así, pero en el otro sentido, porque la carga va en este sentido, va así, y entonces vamos a quitarle la flechita, va así. El único problema era ese, que va en sentido contrario, más nada. Todos los puntos que están a una misma distancia r van a tener la misma intensidad de campo. Fíjense que el campo es inversamente proporcional a r al cuadrado, o sea que a medida que yo me alejo, el campo magnético va a ser menos intenso. Y lo que voy a tener son que las líneas de campo magnético van a ser líneas cerradas. Las de campo eléctrico no son así. Acuérdense de eso. Entonces, y yo les dije que una forma rápida de saber cómo van las líneas de campo de una carga en movimiento es colocar el pulgar a lo largo del movimiento de la carga positiva, ¿sí? Y el movimiento de los dedos de la mano derecha me va a indicar la dirección de la línea de campo magnético. Si la carga va así, entonces la línea de campo magnético es contraria. Si, por ejemplo, en alguna situación yo coloco acá otra carga, como fue el problema de los dos protones, ¿se acuerdan del problema de los dos protones? Ajá, si yo coloco en este punto una carga, esa carga va a sentir una fuerza por el campo magnético que produce esta. La fuerza la vamos a calcular con las ecuaciones que estaban escritas en la pizarra anteriormente, pero el campo en este punto lo vamos a determinar con esta expresión. Entonces esas son las cosas a las que ustedes se tienen que acostumbrar. Hay cargas y corrientes que producen campo
y hay otras cargas sobre las y corrientes sobre las cuales lo que se pide es la fuerza que actúa sobre ella. Entonces, ustedes tienen que ver qué es lo que se pide. Si se pide el campo que produce la carga en movimiento o si se produce la fuerza que esa carga experimenta cuando entra en el campo de otra, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Entonces, con esta fórmula yo puedo calcular el campo magnético que crea una carga en movimiento. La otra relación, la que se conoce como la ley de Biot-Savart, lo que me da es, si tenemos un conductor por el cual va una carga, una corriente I, y si nosotros dibujamos sobre ese conductor un diferencial de longitud, cada sección de este conductor va a producir un campo magnético en cualquier punto del espacio. En particular, en este punto, la suma de todos los campos magnéticos que producen todas las secciones de este conductor en este punto es lo que se llama la ley de Biot-Savart. Y ¿cómo hacemos operativamente para calcular ese campo magnético? Bueno, primero en el conductor que tengamos, identificamos un diferencial de longitud adecuado. Adecuado quiere decir que ustedes tienen que resolver varias situaciones para familiarizarse con esto, y después de resolver varias situaciones, entonces ustedes ya van teniendo una idea de lo que es adecuado o no. Entonces, en este punto ustedes tienen que resolver algunos problemas. Pero digamos que la técnica, digamos, general sería dibujar un diferencial de longitud a lo largo de este conductor, dibujar un vector posición que vaya desde donde está este diferencial de longitud hasta el punto donde quiero calcular el campo magnético, a eso lo llamo R. Y ahora aplicar la fórmula que vimos en la clase pasada. La fórmula dice que esta sección de este conductor va a producir un campo magnético en este punto igual a lo siguiente: mu sub 0 entre 4pi por I por el producto vectorial de dl cruz R entre R al cuadrado. Esto sería el campo que produce este diferencial de longitud por el cual está pasando esta corriente I en este punto del espacio. Si yo quiero el campo total, yo tengo que sumar todas las contribuciones de todos los diferenciales de longitud que existen a lo largo del conductor, y entonces tengo que hacer una integral de esto, y al hacer la integral aquí me va a dar el campo total, obviamente, y de este lado me va a quedar una integral importante a lo largo del conductor que lleva una corriente I mu sub 0 I entre 4pi dl cruz R entre R al cuadrado. ¿Qué tienen que hacer cuando ustedes tengan algún problema en el cual se les pide calcular el campo magnético que produce una determinada corriente en el espacio?
Lo que tienen que hacer es un buen dibujo. Un buen dibujo donde en el conductor o los conductores, porque puede ser varios conductores, uno rectilíneo, otro circular, y entonces se pide el campo en algún punto del espacio, entonces habrá que, digamos, decir, bueno, el campo que produce este conductor más el campo que produce el otro, o sea, hacer una aplicación de esta fórmula dos veces, una para cada conductor que lleve una corriente, pero lo que hay que hacer básicamente es dibujar bien para cada conductor estos dos vectores. Si ustedes hacen eso bien, ya tienen un paso ganado. Yo empecé resolviendo el problema típico. El problema típico es un conductor que lleva una corriente I hacia arriba y se pide calcular el campo magnético en un punto que está a una distancia X de ese conductor. Entonces, a ese conductor tiene sus extremos. Fíjense que cuando yo ya dibujo la figura, estoy como sugiriendo que el origen esté acá. ¿Okay? Si el origen está allí, podría estar en otra parte, no importa, pero digamos que es conveniente colocarlo allí. Entonces, este extremo, entonces, bueno, si el origen está allí es porque esto es un eje Y, X, Z, como ustedes quieran. Bueno, decidimos que sea el eje Y, y decidimos también que este sea el eje X, y este va a ser el eje Y. Hasta acá llega el conductor, o es una sección de conductor. A lo mejor hace así y después hace así, no importa. Me están preguntando es el campo magnético de esa sección, de ese conductor que lleva una corriente I. Ok, entonces ahora yo le tengo que poner a los extremos, yo los tengo que identificar, porque dependiendo de la longitud del conductor yo voy a tener un campo magnético. Entonces los extremos son importantes. Entonces a este extremo yo lo voy a llamar menos Y1 y a este extremo lo voy a llamar Y2. Creo que fue así que lo denominé. Ustedes lo pueden llamar como quieran, como ustedes quieran. A este a lo mejor lo pueden llamar Y1 y a esta Y2 o a este A y a este B, eso no importa. El hecho es que cuando yo llamo a este menos Y1, cuando yo vaya a sustituir un valor particular, el Y1 que sustituyo debe ser positivo, el Y1, para que el menos Y1 sea negativo. Una cuestión matemática. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que les dije? Hagan un dibujo correcto de estos dos vectores allí. Un dibujo correcto, si ustedes ven el dibujo general, es un diferencial de longitud a lo largo del conductor. A lo largo del conductor sería a lo largo del eje Y. Vamos a hacer a dibujar un DL. Bueno, vamos a colocarlo acá. Vamos a borrar esto un momentico y vamos a colocarlo aquí. Ahí está el DL. Está el DL. Ese DL está a una distancia sobre el eje Y. A esa distancia la tengo que identificar. Entonces esa distancia va a ser, vamos a borrar acá otra vez, esa distancia es Y. Y eso me dice que este DL está, el vector posición R es este. Vean lo que estoy haciendo este mismo dibujo ya,
Y ya tenemos prácticamente todo para hacer el problema. Ya cuando ustedes hacen ese dibujo, ya tienen todo. Tienen prácticamente todo, fíjense. DL. DL es un vector cuya magnitud es un diferencial de longitud a lo largo de Y. O sea que es de Y. R, aquí yo tengo R al cuadrado. Entonces, bueno, ¿a qué es igual R al cuadrado? Bueno, aquí yo tengo que R es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. O sea que R al cuadrado será X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? X al cuadrado es dato porque me están diciendo calcule el campo magnético en X. Más Y al cuadrado que define la Y, la posición del DL. Ahora, ¿por qué es importante la posición del DL? No se olviden lo que dice debajo de esta integral. Esta integral va a lo largo del conductor que lleva una corriente I. El conductor que lleva una corriente I está a lo largo de Y. Y los DL de ese conductor van a tener distintas posiciones a lo largo de Y. Por lo tanto, Y va a ser una variable en esta integral. De hecho, esta integral va a ser una integral en Y, porque todos los elementos que contribuyen a este punto, al campo magnético en este punto, todos los elementos están localizados a lo largo de Y y cada uno de esos elementos debe ser identificados con su correspondiente Y. Y ahora nosotros tenemos que establecer en ese punto cuál es la dirección del campo magnético que produce este diferencial de longitud. Eso lo hacemos con el producto vectorial. El DL va hacia arriba y el R vector unitario es un vector de unidad que es magnitud 1 que va en esta dirección. Entonces el DL cruz R, ¿hacia dónde iría? Hacia adentro del pizarrón. DL cruz R iría hacia adentro del pizarrón. Eso quiere decir que en este punto el campo magnético va hacia adentro. Esto, B o DB, porque este DB es el campo que produce este DL. DB va hacia adentro del pizarrón. Si yo, en vez de utilizar este DL, utilizo otro DL, me va a dar lo mismo hacia adentro. Lo que pasa es que el campo magnético que produzca este DL va a tener una intensidad distinta. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, porque dependiendo de donde esté el DL, la distancia va a ser distinta. El campo depende de la distancia de este DL al punto donde se está calculando el campo, ¿ok? Entonces, los DL todos contribuyen con una cantidad de campo acá, pero no todos tienen la misma contribución. Algunos tienen una contribución mayor, otros la tienen menor, dependiendo, en este caso, de la distancia de cada uno de los DL al punto donde se está calculando el campo. Entonces, yo quiero hacer, pero ya sé que el campo que produce este DL acá, el que produce este DL acá, cualquier DL, ese campo va a ir hacia adentro, o sea que todos los campos
se van a sumar y van a ir hacia adentro. Y hacia adentro quiere decir en términos de eje, ¿a lo largo de qué eje? A lo largo del eje, Z va saliendo en la figura. Entonces va a ser a lo largo de menos Z. O sea que va, por lo menos sabemos que el campo total va a tener una magnitud, todavía no la hemos calculado, pero lo que sí sabemos es que la dirección va a ser menos K. Ahora, lo que tenemos es que determinar cuánto es la magnitud. Ahora, la magnitud, bueno, tenemos una receta que es aplicar esta integral. Cuando yo hago la magnitud, entonces calculo la magnitud de dl cruz r sigo el procedimiento estándar. Alfa es el ángulo entre DL y R. Y nosotros, eso sí no lo... nosotros demostramos ¿qué demostramos nosotros? Ayer es que tengo una notación distinta. Si alguien me dice qué ángulo usé yo aquí ayer, fue alfa. Ok, alfa. Y entonces este que está acá es pi menos alfa, ¿verdad? Y entonces yo lo que hice ayer es que calculé el seno de pi menos alfa. ¿Fue el seno? Ajá, el seno de pi menos alfa fue seno de pi coseno de alfa menos seno de alfa coseno de pi. ¿Fue el seno lo que yo calculé ayer? Ah, ok, está bien. Y entonces el seno de esto da 0, esto da menos 1 y esto me da, o sea, el coseno de pi es menos 1 y esto da seno de alfa. Ok. Entonces, este ángulo, el seno de este ángulo es igual al seno de alfa, que es lo que yo necesito allí. O sea que si yo encuentro el seno de pi menos alfa, tengo el seno de alfa para sustituirlo allí. Ahora, el seno de pi menos alfa de la figura va a ser x sobre r, o sea, seno de pi menos alfa igual a x sobre r. Y r va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Y esto a su vez es el seno de alfa. Y esto va aquí. Magnitud de R, esto es 1, y esto es de Y. Ok, entonces estamos listos para escribir la integral. Sabemos entonces que es la integral a lo largo del conductor. Ese a lo largo del conductor vamos a poder especificar estos límites cuando ya tengamos el integrando para ver cuál es la variable de integración, que debe ser y, obviamente. Entonces va a ser mu sub 0 por i entre 4pi por esta magnitud que va a ser de y por el seno de alfa, va a ser de y, el seno de alfa que es x
sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué falta? Falta el r cuadrado. El r cuadrado es esto que está aquí. Vamos a colocarlo aquí. Y ahora ordenamos un poco esto, ¿no? Vamos a sacar mu sub 0i sobre 4pi. La x también la podemos sacar porque la x va a ser constante a efectos de la integración. Porque la integración es en la variable y. Entonces, cualquier cosa que no dependa de y puede ser sacado de la integral. Entonces, coloco la x. Y la integral, entonces voy a tener la integral de y entre esto x cuadrado más y cuadrado a la ¿cuánto? A la 3 medios. Y ahora ya sé cuál es la variable, que es y. Ah, bueno, la integral a lo largo del conductor que lleva una corriente I va a ser desde menos y1 hasta y2. Y aquí me falta, discúlpenme, la dirección, porque esto es campo magnético, entonces le tengo que poner la dirección, ¿verdad? Y la dirección va a ser todo esto multiplicado por menos k. Esa integral yo se las doy. Realmente no vale la pena, yo se los doy, eso no importa. Los que quieran ver cuál es el cambio de variable, en el libro está. O sea, es bueno que ustedes sepan, lo vean cómo se hace. Pero digamos que una integral yo se las doy. No es física eso. Y esto va entonces de menos y1 a y2. Fíjense que esto es y, ¿no? Entonces, esta integral, cuando yo sustituyo acá por el límite superior menos acá por el límite inferior, como este es menos, y es el límite inferior y este va a ser negativo, entonces al final solamente la integral va a dar lo siguiente. Y2 x cuadrado más y sub 2 al cuadrado más y1 x cuadrado más y1 al cuadrado. O sea, usando esto y, digamos, evaluando en el límite superior e inferior, aquí va a quedar como signo más. Este es menos y1, pero cuando yo lo sustituyo acá, como es menos evaluado en el límite inferior, pero es menos menos, entonces va a dar realmente más. ¿Hay alguna pregunta? No quiero que se vayan a perder por la cosa matemática. La integral yo se las doy. Digamos, si es que hay algo en su evaluación donde haya integrales, yo me opongo a que pierdan tiempo en eso.
a menos que sea la integral de x de x. O sea, ahí sí que... Bueno, entonces, si ustedes entendieron este ejemplo, o sea, la filosofía que hay detrás de este ejemplo, ustedes pueden hacer cualquier ejemplo que haya en relación a aplicación de Biot-Savart. Así de simple. Hay ejemplos, digamos, donde hay simetría esférica y entonces hay que, otra vez, pensar en otros términos, pero la filosofía de la resolución es la misma, es exactamente la misma. Hacer un buen dibujo de L y de R. Ahora, a partir de acá, de este resultado, vamos a extraer varias cosas que pueden ser de mucho interés. Una de ellas es la siguiente. Siempre uno dice, bueno, ¿qué pasa si ahora yo me imagino que esto es un conductor tan largo que es infinito? Entonces, uno habla de cuál es el campo del hilo infinito de corriente. ¿Qué quiere decir algo infinito? Fíjense, no solamente me estoy refiriendo a un hilo infinito, sino que he dicho yo en este curso que es algo infinito. Algo de lo que yo no puedo ver los bordes. Y es algo que no puedo ver los bordes porque estoy muy cerca de eso. Entonces, aquí hay dos variables que miden eso, que son Y1, Y2 o 3, Y1, Y2 y X. X es la distancia a la que yo estoy del conductor. Y Y1 y Y2 de alguna forma me dan la información sobre el tamaño de él. Entonces, si el tamaño de él es muy grande comparado con la distancia a la que yo estoy, entonces estoy en el caso de hilo infinito. Entonces, en el caso de hilo infinito, Y1 tiende a infinito y Y2 tiende a infinito. Así de simple. Bueno, entonces tendríamos que estudiar cómo son los comportamientos de estas dos. Bueno, primero vamos a escribir el campo magnético total para tener eso en una ecuación. B es igual a mu sub 0 i sobre 4pi. Aquí va una x y aquí va y2 x al cuadrado, y2 al cuadrado más y1 x al cuadrado más y2 al cuadrado. Y1, perdón. Yo, por ejemplo, esta expresión acá, voy a tomar esta nada más y voy a ver cómo se comporta en esta aproximación. Digamos que y2 entre x cuadrado más y2 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer? Fíjense. La voy a escribir de esta forma. Aquí voy a sacar factor común y2 al cuadrado. Y eso me va a forzar a mí escribir a este primer término como x cuadrado
entre y2 al cuadrado más 1. Y cierro aquí. ¿Está claro eso? Ok. Este y2 al cuadrado lo saco de la integral y con este y2 se va. Saco este y2 al cuadrado, con este y2 se va y me va a quedar 1 sobre x al cuadrado, x cuadrado, y2 al cuadrado más 1. ¿Qué pasa cuando y2 tiende a infinito? Esto tiende